Oremos para que Dios nos hable a través de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos aquí para escuchar tu voz, Señor. Y te oramos, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser transformados a través de ella. Queremos conocer más de ti, queremos conocer más de Jesús, pero no solo conocer quién eres tú y quién es Jesús, sino tener esa relación íntima contigo y con tu Hijo Jesús, Señor. Sabemos que todo esto es por medio de tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, a través de tu palabra para que podamos ser transformados. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y hoy vamos a ver los versículos del 22 al 42 y los vamos a leer. Mientras lo leemos, pensemos en esto. A través de lo que vamos a leer, se contesta o no se contesta esta pregunta que es el título de esta predicación. ¿Por qué muchos no creen en Cristo? ¿Por qué muchos no creen en Cristo? Vamos a leerlo y a través de eso, entonces, por favor, analicen si esto contesta o no contesta esa pregunta. Que es una pregunta que pues nosotros nos podemos hacer todos los días, ¿no? Porque algunos sí son cristianos y otros no. ¿Qué pasa? ¿Por qué unos creen y otros no creen? ¿Es por el predicador? ¿Es por la persona que le está hablando de Cristo? ¿Es porque la persona no sabe leer? ¿Es porque es ciego? ¿Es porque cualquier otra razón? ¿O por qué? Porque a pesar de que le digo a esta persona tal cosa, no quiere comprender, no quiere entender. Y más claro no le puedo decir. Escucha uno a veces personas decir así, porque quieren que la persona sea salva y tratan de convencerlo, pero no llegan al conocimiento de él. Leamos Juan 10 del 22 al 42. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ahí termina el capítulo 10 con este pasaje. El capítulo 10 del Evangelio de Juan. Entonces, de acuerdo con el Evangelio de Juan, este pasaje es el último relacionado con el ministerio público de Jesús. El último. Ya después él se va de ahí, sucede lo de Lázaro, después se dedica a enseñarles específicamente a sus discípulos. Después viene en el Evangelio de Juan lo de la Santa Cena. Y ya terminando eso, pues ustedes saben, ya es toda la semana de la pasión de Cristo, hasta que termina ya su evangelio. Entonces, este pasaje es el que termina con el ministerio, lo último que Juan relata acerca del ministerio de Cristo. Aunque hay apariciones, lógicamente, de ahí para adelante, de Jesús con el público, pero este marca como el final de lo que Juan dice de su ministerio. Entonces, ya han pasado 3 años y medio. Ya han pasado 3 años, más bien. 3 años y algo. Durante los cuales Jesús se dedicó a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús? Él predicó y enseñó a sus discípulos acerca del arrepentimiento, acerca del rechazo a la religión falsa e hipócrita. Y realizó paralelamente innumerables señales y milagros. Todos lo sabemos. Él se dedicó a eso. Él hacía milagros y predicaba acerca de Dios, del reino de Dios, de los falsos maestros y demás. Él confirmó, lo dijo varias veces, que Él era el Mesías, que Él es el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Y mostró por medio de lo que hizo y dijo que Él y el Padre son uno. Lo demostró. Uno en esencia y uno en sustancia, como se dice, en lo íntimo de su ser, digámoslo así. Aunque 2 personas, ¿sí? Que es la Trinidad, 3 personas distintas, pero uno, un solo Dios, en esencia y en sustancia. Eso es lo que es la Trinidad, que entenderlo completamente, pues no podremos. Pero hasta ahí es lo que la palabra nos dice y hasta ahí es lo que entendemos. Entonces, durante todo ese tiempo de los 3 años que estamos hablando, Jesús tuvo que enfrentar la oposición de los judíos, quienes no le creyeron, y no solo lo rechazaron, sino que lo acusaron de blasfemia, y después de haber intentado matarlo por apedreamiento varias veces, lo crucificaron en una cruz a la cual Él se entregó, como decíamos, voluntariamente, para morir por los pecados que tú cometiste, para morir por los pecados de todos los suyos. No solo dijeron, no te creemos, sino que actuaron en contra de Él. Es diferente decir, no te creo y listo. No, pero ir detrás de Él y atacarlo ya es otra cosa. Entonces, a pesar de haber demostrado quién era Él, ante multitudes de personas, como se ve en varios pasajes de la multiplicación de los panes, que eran como 20,000 personas, solo un pequeño grupo, por ahí de 500 o 600 personas, lo siguieron hasta el final, no más. La gran mayoría, solo lo buscaban para conseguir sanación,
para conseguir comida, para conseguir liberación de la dominación romana. Sabemos que muchos buscan a Cristo únicamente para que los saque de la situación de pobreza, para que los cure de tal enfermedad o alguna necesidad así, para que produzcan ellos un milagro. Y como estamos viendo, más de 20,000 personas lo seguían y querían eso. Y en última solo 500 o 600 quedaron con él. Que sí lo seguían por la razón correcta. ¿Cuál es? ¿Es malo seguir a Cristo porque sana? ¿Es malo seguir a Cristo porque hace milagros y saca demonios? No, no es malo, puede seguir. Pero la principal razón para seguir a Cristo es porque Él es Cristo, es porque Él es Dios, es porque es el Hijo de Dios, es porque es el Mesías. Es porque esa es la razón de existir de nosotros, de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Cristo, obedecerle, seguir sus pisadas, conocerlo más íntimamente. Para eso es que lo seguimos. Y en agradecimiento a la salvación que Él nos proporcionó. No es seguirlo para que me ayude para el mercado esta semana, aunque Él ayuda. Pero no es la principal razón por la que debe seguir a Él. Al ver los judíos que Él no vino a liberarlos de la esclavitud de los romanos, la gran mayoría lo abandonó y más bien clamó para que lo crucificaran. Cuando ya se dieron cuenta que no era el Mesías que ellos esperaban, alguien con poder que iba a destronar a todos los romanos y demás. Entonces, cuando vieron eso, la gente, no, que lo crucifiquen, y prefirieron a Barrabás y no a él, desconociendo lo que él había estado mostrando durante todos esos 3 años, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y quien por medio de sus palabras y hechos había demostrado ser Dios mismo. Esos 3 años de la vida pública de Jesús se caracterizaron por la oposición de los judíos. Y no solo, vuelvo y digo, no solo por una oposición así, no, que no creemos o lo que sea. No, es una oposición activa. Quienes no solo no le creyeron, sino que intentaron destruirlo y lo lograron hasta matarlo. Una oposición tenaz. Como se dice, Jesús vino, como dice la palabra, Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Jesús el Mesías vino a los judíos, vino a lo suyo, a su pueblo, a Israel. Jesús el Mesías vino a los judíos, al pueblo escogido por Dios, para llevar adelante su plan de salvación. Jesús escogió ese pueblo, ese es su pueblo, Dios escogió ese pueblo, vino Jesús a lo suyo. Escogió a Israel. ¿Por qué escogió a Israel? Porque escogió a Israel. Hubiera podido escoger a cualquier otro pueblo, pero escogió a Israel. ¿Por qué? Dios únicamente sabe la respuesta a eso. En el Antiguo Testamento se profetizó su venida, la venida del Mesías, pero no todos creyeron que Él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué no creyeron? Él demostró milagros y lo que hablaba y todo lo que explicaba y la forma como los fariseos habían distorsionado la ley. Habían mostrado en la práctica qué es ser humilde, qué es ser amoroso, qué es servir. Mostró en la práctica qué es eso. Mostró en la práctica la hipocresía de los fariseos. Él mostró todo lo que tenía que mostrar. Y por medio de los milagros, así como decía Nicodemo,
No es que esas cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no es alguien que viene de Dios. Nadie las puede hacer si no es el Hijo de Dios. Nadie las puede hacer si no es Dios, en últimas. Todos vieron eso. Entonces, ¿pero por qué no creyeron? ¿Ustedes creen que si viniera que Cristo no hubiera venido en esa época, sino ahora, y nos muestra todos esos milagros y empieza a predicarnos sobre el arrepentimiento de verdad, sobre el arrepentimiento, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros ahorita decimos, no, pues nosotros le creemos y listo, fácilmente. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo estarían nuestras mentes? ¿Cómo estaríamos de alejados? Pero estoy seguro que muchos creeríamos. Muchos de ustedes creerían. Y no todos. Pero hay que saber por qué. ¿Por qué entonces por qué esto no está lleno de otras personas? ¿Por qué razón? Solo una minoría de los judíos y algunos gentiles creyeron que Jesús era el Mesías. Solo unos pocos. Y eso de lo de que los gentiles, estamos hablando de que Jesús vino a su pueblo. Pero recuerdan que vimos en el versículo 16 del capítulo 10 que él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, tengo otras personas que no son judíos, que son los gentiles. Dice también, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tengo otras ovejas, los gentiles. Entonces no son los escogidos, no son solo del pueblo de Israel, sino también de los gentiles. Entonces, a ellos también voy a llamar. Tengo, dice, eso es importante que lo tengan ahí en cuenta, también dice, tengo otras ovejas, ya las tiene, ya son de él, tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer. Primero dice, tengo, pero las tengo que traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a tratar de verlo más adelante, pero pónganle mucha atención al significado de cada una de las cosas. Primero dice, tengo otras ovejas. Ya las tiene. Segundo, las debo traer. Oirán mi voz. Ellos escucharán. Pero no solo escucharán porque yo voy a hablar, entonces la otra persona escucha. No solo eso, sino que al decir oirán mi voz, eso quiere decir me obedecerán, oirán mi voz, entenderán lo que yo les estoy diciendo, entenderán el llamado que yo les estoy haciendo. No solo escuchar y listo, no, entenderán. Y habrá un rebaño y un solo pastor, y un pastor. Bueno. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿por qué solo algunos de los judíos creyeron en él? ¿Por qué muchos actualmente no creen en él? ¿Por qué muchos gentiles creen en él? ¿Por qué todo eso? Primeramente, debemos reconocer que la humanidad, todos estamos perdidos, ninguno buscaría a Jesús, ninguno buscaría a Dios, así lo dice Romanos 3:10, que dice, en que se ve que nadie cree, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todo eso éramos nosotros. No hay justo ni aun uno. Todos nosotros éramos injustos. Y digo éramos porque estamos entre cristianos. Pero entre no cristianos diría de otra manera. Pues todo esto, ¿por qué se dice que no hay justo ni aun uno? Porque nosotros, a raíz del pecado original, nosotros nacemos pecadores y enemigos de Dios. Toda la humanidad, debido al pecado original, es enemiga de Dios. Y ninguno de por sí busca a Dios de una forma cierta, verdadera. Algunos podrán pensar, no, pero yo sí busco a Dios a pesar de que no, nadie me habló ni nada. Yo sí busco a Dios. Yo sí busqué a Dios. Yo soy especial, yo sí lo busqué. A pesar de que el resto de la humanidad no busca, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero yo sí lo busqué. No, eso es falso.
Nuestros pensamientos están impregnados del pecado. Somos esclavos del pecado. El pecado domina nuestra mente. Somos pecadores. Nacemos pecadores. Ninguno buscaría a Dios ni creería en Jesucristo verdaderamente si no fuera por Dios. Si Dios no obra en esa persona de manera milagrosa. Es un milagro que tú creas. Porque tú de por sí no crees. Eres injusto y eres enemigo de Dios. De por sí. Pero Dios obra. Y hace que tú creas en Dios. Hace que tú creas en Jesús. Así como dice Efesios 1, del 1 al 6. Que solo por su gracia infinita, que Él escogió a muchos. Él escogió a muchos. Póngale cuidado. Dice así Efesios 1, del 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así empieza Pablo el libro de Éfesos. Lo estoy leyendo porque ahí se aclara a quién está dirigida la carta. Y está dirigido a los santos y fieles en Cristo. A todos ustedes, a los santos y fieles en Cristo. A los que son cristianos. A ellos está dirigida esto que él está escribiendo. Y dice lo siguiente, pónganle cuidado: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es muy importante entender estos versículos tal cual. No fue porque tú fuiste una persona inteligente y entendiste de por sí el Evangelio y aceptaste a Cristo. Tú decidiste ser humilde y aceptar a Cristo. Sí, yo me humillo y recibo a Cristo y lo recibo como mi Señor y Salvador y listo. Eso no fue por ti. Aquí lo dice claramente. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú existieras, desde antes de que tú hicieras todas esas buenas obras o regulares o malas, desde antes de eso, Él te escogió como hijo suyo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Desde la eternidad, Él te predestinó a ti para ser adoptado como hijo suyo. ¿Y qué dice Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Jesús, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces viene la predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quedaste predestinado desde la eternidad para ser adoptado por medio de Jesucristo. Pero ¿qué viene acá? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Ahí está la fe. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, de que por medio de la fe, esos que Él había predestinado, les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Ya los había predestinado para que fueran hijos. Los que escogió desde la eternidad, ellos son los que creen. Porque Él es el que, Dios les da la fe, ¿a quiénes? A los que Él escogió en la eternidad. Hay que creer, pero esa fe es dada por el Padre a sus escogidos. No es fácil entender todo esto, pero si uno comprende muy bien esta doctrina de la elección y de la predestinación y de que Dios te vio a ti desde antes de la fundación del mundo y dijo, yo
te escojo a ti para ser salvo y santo y representante mío en la tierra y todo lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Entender eso específicamente, alrededor de lo cual hay una cantidad de discusiones entre muchas personas de que eso sí es así, de que no es así, de que sí forma parte en el proceso de la salvación la voluntad de uno, de que entonces seríamos robots. Pero aquí está diciendo que Él nos escogió desde antes. La opción no es mía, la opción es de Él que me escogió. Él me predestinó para esto. Y Él después me dio la fe. Cuando me llamó, ya viviendo, me llamó y Él me dio la fe en un momento dado de mi vida. A unos se las da en los primeros años de su vida, a otros en la mitad, a otros al final. Pero tiene que haber ese proceso. La Biblia, lógicamente, pues es la revelación de Dios. Sabemos que la Biblia es la revelación de Dios. Dios quiere revelarse ante la humanidad. Dios quiere mostrarse quién es Él. Entonces, por medio de la naturaleza y del universo, eso es una revelación de Dios, una revelación general, donde todo el mundo puede decir, hay un Dios que hace todo esto y que mantiene todo funcionando. Pero hay una revelación específica que es la palabra de Dios. Eso es lo que es la Biblia. Es a través de esa revelación específica, a través de la palabra, nos muestra que uno de sus atributos es su soberanía por medio de la cual Él escoge. Él selecciona, Él predestina, Él decide. Tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo. Y entonces es cuando unos vienen, no, pero Dios es injusto. Porque ¿por qué escoge a este y no escoge a este? Es injusto. No, no es que sea injusto. Porque si Él fuera completamente justo, como lo es, ¿sí? Él es justo, todos iríamos para el infierno porque todos somos pecadores. No hay ni uno que busque a Dios. Todos estaríamos en el infierno. Pero Él aplica su gracia, su misericordia en algunos. En algunos Él tiene misericordia. ¿De quién tendré misericordia? Dios contesta, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Del que yo diga. No existe de por medio ninguna condición de que haga esto, que haga lo otro, que vaya a la iglesia, que se aprenda la Biblia, nada de eso. Yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Por eso este es salvo y este no. Por eso estos judíos creen y estos no. Por eso hoy en día estas personas creen y estas no. Porque no son de los escogidos. Y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, uno de los pasajes en que se puede ver claramente esa doctrina de la elección soberana de Dios es el pasaje de hoy. Hoy lo vemos. Repasemos un poquito y para poderlo ver un poquito más extenso. Versículo 22, ahí es donde empezamos. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Bueno, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Recuerda que estábamos hablando de que ellos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Eso era como 3 meses antes. 3 meses después viene la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es una fiesta que no está incluida dentro de la palabra de Dios, no está incluida en el Antiguo Testamento. No es algo que sea de la ley de Dios. Esa celebración de esa fiesta de la dedicación no formaba parte de la Biblia. No es del Antiguo Testamento. Por eso los cristianos no celebramos la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación apareció más o menos en el año 170 antes de Cristo. Esos 170 quiere decir que está dentro de los 400 años de la era intertestamentaria. Aquí está todo el Antiguo Testamento, vienen 400 años y luego viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, el Nuevo Testamento, y esa época de 400 años intertestamentaria, no hay ningún libro escrito en esto. Aquí es donde aparece Juan el Bautista y empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok?
¿sí? Entonces, en este espacio es cuando se establece la fiesta de la dedicación. Esa fiesta de la dedicación la establecieron los judíos. La establecieron los judíos y es la fiesta que se llama, o que podemos conocer como Hanukkah. Ustedes han escuchado esa palabra, Hanukkah. Y también se le llama la fiesta de las luminarias, la fiesta de las luces, ¿sí? Velas y luces prendían en las casas para celebrar la fiesta de la dedicación. Y se celebraba el 25 del mes de Kislev, entre noviembre y diciembre de nosotros, en el mes judío Kislev. Ellos tienen otra forma de calendario. Y de ahí es donde el Hanukkah, ustedes lo escuchan también en la época de Navidad. Aquí atrás dijimos que estaban en invierno, ¿sí? Era invierno. Entonces era la época de noviembre y diciembre, ¿sí? Y se celebraba esa festividad, la de Hanukkah. Y se estableció esa festividad porque los macabeos, más o menos en ese año 170 antes de Cristo, los macabeos, un grupo político, llamémoslo así, recuperó el templo. El templo y Jerusalén había sido dominada por Antíoco Epífanes, un sirio que dominó y se apoderó de Jerusalén. Y él profanó el templo, y lo profanó de tal manera que generó un odio de los judíos terrible. Él sacrificó un cerdo en el altar, sabiendo que el cerdo era de los animales odiados por los judíos. Sacrificó un cerdo en el altar. Y aparte de eso, erigió una efigie de Zeus, otro dios, ¿sí? Profanando y queriendo acabar con toda la cultura judía como fuera. Los macabeos se rebelaron, conquistaron el templo, y la celebración de eso es lo que se celebra en el Hanukkah, por medio de la festividad de la dedicación, que se llama también la festividad de las luces y las luminarias. Y es lo que los judíos celebran en diciembre. Entonces, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ¿sí? Hacen esa aclaración el pórtico de Salomón porque el pórtico de Salomón tiene algunas columnas y es cubierto, y como estaban en invierno, lógicamente estaban ahí porque protegerse algo del frío. Y le rodearon los judíos en ese momento, ahí estaba Jesús, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Imaginen, a estas alturas de la vida, después de 3 horas de estar diciendo todos los días, oiga esto, y mostrándoles con ellos, y vienen y le preguntan: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos vas a estar molestando? Como si Jesús no lo hubiera dicho y demostrado todo el tiempo. Lo que buscaban no era información, lo que buscaban no era de que Él les aclarara de si era o no el Cristo, sino estaban buscando eran motivos para justificar su arresto y su muerte, ya que Jesús era una amenaza para su prestigio y su poder. Les iba a desbaratar todo su gobierno injusto, hipócrita, que se aprovechaban de las viudas y de todos los pobres, ¿sí? Estaba amenazando todo eso de Jesús, su estatus. Entonces tenían que buscar razones para acabar con él. Por eso la pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pues para que él dijera: sí, yo soy Dios, pues para poderlo acusar. ¿Sí ve? Es blasfemo, que es lo que sigue a continuación. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No es lo que yo diga. Miren las obras, miren los milagros, miren todo lo que he hecho. Eso da testimonio de quién soy yo. Solo mis obras muestran de que yo soy Dios. Sí, es lo que le está diciendo Jesús. Pero vosotros no creéis. No creéis. Entonces, y aquí es como si Jesús dijera: les voy a decir y a explicar por qué no creéis. Y aquí está la explicación. Lo que continúa ahí en el versículo 26.
no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahí en esas palabritas hay toda una doctrina a desarrollar. Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas. Al decir mis ovejas, es que Él ya es dueño. Él ya las tiene. Ya Dios las escogió desde antes de la eternidad. Esas son mis ovejas. Ya son de Él. Luego dice, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Viene Él, viene Jesús, viene el Mesías, llama a sus ovejas, o sea, a todos los escogidos, y oyen la voz, oyen mi voz. Y vuelvo y digo, no es solo escuchar, ay, allá está hablando, allá está gritando alguien. No, oír mi voz quiere decir entender el mensaje, aceptar el mensaje, comprenderlo completamente, porque somos sus ovejas. Por eso es que entendemos, por eso es que nosotros estamos aquí sentados, porque a través de ese oír la voz de Cristo y haber sido escogidos, es que nosotros venimos y atendemos a Jesús y volvemos nuestros ojos a Él. Oyen mi voz. Nosotros no podemos decir, yo no oigo, yo no entiendo. No, aquí sí que la oímos. Tú no puedes decir de que no entiendes. El escogido entiende. Él entiende. Aquí está Dios llamándome. Y yo las conozco. Dice, yo las conozco. Yo sé quiénes son. Yo conozco su corazón. Yo sé si en realidad su arrepentimiento es cierto para que su fe funcione. Yo conozco en realidad quién es tal persona y tal otra. Conozco su expresión de credulidad, si es cierta o no. Yo las conozco. Al decir eso quiere decir yo sé todo, hasta lo más mínimo tuyo, yo lo sé. Y mis ovejas me siguen. Nosotros como elegidos, nosotros no podemos decir, no te seguimos, Jesús. Él nos empieza a transformar y nosotros seguimos. Nosotros lo seguimos. Es una característica de sus ovejas, de que lo siguen. Si tú lo sigues, eres una de las ovejas de Jesús. No lo sigues, no tratas de obedecerlo de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra, entonces no es de las ovejas de Él. Si tú lo estás siguiendo, es porque eres las ovejas. Ustedes no creen en mí, porque todo indica que ustedes no han sido elegidos por mi Padre para que crean en mí. Ustedes no han sido predestinados para que sometan sus vidas a mí. Si hubieran sido escogidos, me creerían y escucharían mi voz, y me seguirían y harían lo que yo les mando. Así como las ovejas reconocen y siguen la voz de su pastor, la misma cosa. Ellos no habían sido elegidos. Esa es la respuesta de Jesús al decirle, les voy a decir por qué no creen. Porque es posible también que algunos de ellos, dice, esto es importante, ellos no habían sido elegidos. Pero eso es algo que se ve hasta ese momento. Me explico. Es posible que todavía no hayan oído la voz de Jesús, sino que van a escucharla más adelante. Porque tal como se ve más adelante en este versículo, algunos de ellos creyeron. Entonces no es que completamente que no sean de sus ovejas. Todavía no son de sus ovejas. Por eso es que nosotros no podemos decirle a nadie, lo que pasa es que tú no crees porque tú no eres uno de los elegidos. Nunca podemos nosotros decir eso. Nunca. Nadie puede decir eso. Decirle a otro que lo que usted no me cree es porque usted está perdido. Usted se va para el infierno porque usted no es de los escogidos. Ninguno de nosotros puede decir nada de eso. Nosotros no somos dioses. No somos Cristo Jesús. Eso es lo que también debemos entender cuando se dice no juzguéis, no condenéis a nadie. Tú no sabes. Posible que esta persona sea así, ya sea ahoritica. Pero espera que Dios actúe en él, si es que Él le da la fe más tarde. Todavía no. Ok, pero sé paciente.
pero no acuses. No empieces a decir, tú no eres de los elegidos, tú te vas para el infierno. Cualquier persona de todo el mundo puede venir a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe y rogarle a Dios que le dé la salvación. Cualquiera. ¿Tú quieres saber si eres elegido? Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Verdaderos. ¿Sí? Y ruégale a Dios que te dé la salvación. Es la única forma que tú puedes saber si eres elegido o no. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Confiésalo como Señor y Salvador. Y ruégale a Dios que te haga uno de sus hijos y que te dé la salvación. Si vienes a Él así de esa manera, Él ha dicho, el que a mí viniere, no le echo fuera. ¿Cómo se comprende eso? No es fácil entenderlo. Pero yo, ¿cómo sé si soy elegido para ir donde Él? No, nadie lo sabe. Simplemente ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Póstrate enfrente de Él. Ruégale a Dios de que te dé la salvación. Y ahí es cuando se va a saber si eres de los elegidos o no. De ahí para adelante. Si Él empieza a transformarte, si tú empiezas a ser una nueva persona, si tú ves la vida con otros ojos, con otro entendimiento, si tu mente empieza a ser transformada, empieza a ser renovada, es que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y si el Espíritu Santo está obrando en ti es porque tú eres uno de los elegidos. Entonces lo que se sabe es que Dios en su soberanía es quien le da la fe a cada quien de nosotros para venir a Jesús. No nace de nosotros mismos. Nadie busca a Dios. La palabra llega a ti, y el que llegue la palabra a ti y que tú seas motivado a venir a Cristo, eso lo hace Dios en la persona. Lo único que nosotros tenemos que hacer con las personas es presentarles eso. Es decirles eso. Presentar a Cristo Jesús y decirles qué deben hacer para saber si son elegidos o no. La única manera es esa. Y esa es la única manera. Por eso Filipenses 2:8 lo dice. Porque por gracia sois salvos. Por la disposición, por el amor de Dios, solo por decisión de Él, por la gracia de Él. Él quiso hacer eso. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Él usa la fe para que seas salvos. Por eso, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios da la salvación, da la fe, la gracia. Es Él quien escoge, es Él quien da la fe, es Él quien salva, es Él quien nos regenera. Porque de eso se trata la salvación, de que nosotros somos regenerados, nos da una nueva vida, tenemos un nuevo nacimiento, empezamos a ver las cosas de forma completamente diferentes. Dios nos va transformando poco a poco. Eso no es así nomás. Poco a poco. Y ese es el proceso en el que estamos nosotros hoy en día, el proceso de nuestra santificación. Sabiendo esto, es necesario que nosotros lo desmenucemos y lo hagamos nuestro. Entender que Dios es el que ha hecho todo eso en mi vida. Eso me da a mí una tranquilidad única, de que no fue por mí. Si fuera por mí, pierdo mi salvación. Si fuera por mí. Pero veo que no es por mí, es todo por Él. Él hizo todo. Y si Él es el que hace todo y es Dios, Él no se equivoca. Puedo estar absolutamente seguro de mi salvación. Saber, y vuelvo y digo, y profundizar en esa doctrina. No es de que los que no crean en esa doctrina entonces no son salvos. No. Hay muchos que no creen en esa doctrina y son salvos. Pero lo que
lo que se pierde el que no profundiza en esa doctrina y la cree de la elección soberana de Dios, se está perdiendo de solidificar el fundamento en el que está tu fe. Se pierde la oportunidad de gozar del inmenso amor de Dios que puso los ojos en ti desde antes de la fundación del mundo y te escogió a ti, y que tú ya no puedes perder esa salvación porque es de Él. Se pierde uno ese gozo. Les recomiendo, en la medida que puedan, buscar, leer acerca de esa doctrina de la soberanía de Dios en la elección para la salvación. Es un gran regalo de Dios de que podamos desentrañar esa doctrina y hacerla nuestra. Jesús sigue hablando y el resto lo vamos a ver de hoy en ocho, porque todavía falta la mitad del pasaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella tú nos muestras tu inmenso amor, tu infinito amor. Nos muestra cuán grande eres. Nos muestra tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Nos muestras la grandeza de Cristo. Nos muestras quién eres. Tú eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios. Te damos gracias, Padre, por hacernos entender esta doctrina de la elección, Señor, y te oramos que esto transforme nuestras vidas y podamos gozarnos en este milagro que tú hiciste en cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Bendícenos y guíanos en esta semana que comienza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.